por qué la operación de Uber es irregular en Colombia y eso pues es una realidad. Sí, yo creo que ese es un tema que yo vengo estudiando desde hace rato. Yo soy arquitecto, además, Vicky, usted lo sabe. Entonces, esos asuntos del urbanismo los estudio y los entiendo. Desde el 2015, cuando sanciona el Estado por primera vez a Uber por ilegalidad, yo advertí que esa era una decisión que se ajustaba a derecho, porque ya en esos días Uber estaba actuando ilegalmente. Y desde entonces vengo planteando pues que aquí se necesita es que todo el mundo se ajuste a la Constitución y la ley. Yo nunca me he opuesto a que haya plataformas, esa no es la discusión, tampoco me opongo a que una empresa transnacional opere en Colombia, quiero que a todos los conductores de todas las empresas les vaya bien, pero sí estoy convencido que si esto no se encuadra en el ordenamiento jurídico, esto no se va a poder hacer. Y es evidente que Uber viene operando en la ilegalidad. Por eso incluso en otros países del mundo no la están dejando operar porque ella no quiere someterse a la ley, no son cualquier país. En este momento Uber no puede operar ni en Francia, ni en Italia, ni en Dinamarca, ni en Finlandia. La sacaron de la India, la sacaron de Rusia. En Barcelona no puede operar tampoco. En casi toda Alemania tampoco puede operar porque la empresa es una empresa que se constituyó para enriquecerse sobre la ilegalidad. Si esa empresa cumpliera con las normas con las que debe cumplir, seguramente no tendría ingresos como tiene al año del orden de 75.000 millones de pesos en Colombia. Entonces, lo que estamos es insistiendo en que debe encuadrarse dentro de la Constitución y la ley. Y las presiones indebidas que le hace el Estado colombiano para que pueda seguir operando violando la ley, compitiendo de manera ilegal, es que cuando la Superintendencia de Industria la sanciona por competencia desleal, ¿qué quiere decir competencia desleal, Vicky? Quiere decir que los carros amarillos compiten cumpliendo la ley, sí, y Uber compite violando la ley. Yo no sé si deben ser las cosas. Senador, no sé si es muy crudo, pero hay gente que lo califica como una piratería tecnificada, que usa la tecnología. Realmente es así, esa es una buena definición. A ver, yo explico esto. Acuérdense en que hace muchos años y todavía ahora existía en el negocio de los taxis la piratería. Esas personas que uno llegaba, digamos, al aeropuerto del Dorado y se le acercaba y le decía, doctor, yo lo llevo, y lo montaban en un carro particular y se lo llevaban pues hasta la casa. ¿Cuál es el truco de Uber y dónde está, a mi juicio, la lógica corrupta con la que los fundadores de Uber actúan? No estoy atacando a los conductores de Uber, yo creo que ellos son víctimas también, y los propietarios de los carros. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Meterle a la vieja piratería Internet, meterle inicialmente tarjetas de crédito, porque nos dijeron que eran carros de lujo y que eran las tarjetas de crédito, y lo que hicieron fue elevar esa ilegalidad a la N potencia, volverla un negocio multimillonario a escala global. Hoy Uber maneja acciones del orden de 50.000 millones de dólares, es una de las empresas más poderosas del mundo, pero sobre la ilegalidad. Entonces, bueno, esa es una realidad que ya está allí, ya hay varias sanciones del Estado que dicen que es ilegal. Mire, es ilegal la empresa porque, expliquemos esto, vi que es importante, los taxis en Colombia son un servicio público, y los servicios públicos los reglamenta el Estado. Las empresas de servicios públicos son como los taxis, los buses de servicio público, los camiones, la electricidad, los bancos. Usted no puede poner un banco en cada esquina, todo está reglamentado por el Estado. Y entonces, ¿dónde está la ilegalidad de Uber? La empresa es ilegal, la plataforma es ilegal, los vehículos que contrata son ilegales. Es ilegal porque no paga el impuesto de renta que debería pagar, es ilegal porque no asegura a los pasajeros como debería asegurarlos. Sí, es ilegal la tarifa que pone. Inclusive el jefe de la movilidad de Bogotá demandó al representante legal de Uber penalmente por un delito penal que da hasta 36 veces de cárcel, que se llama usurpación de funciones públicas. Y esa es, digamos, el lío que se tiene. Ahora, ¿cuál es el problema para solucionarlo? Es que Uber no acepta que sea una empresa de transporte. Se niega a aceptarlo, dice que no, que es que ellos simplemente comunican. Eso, por supuesto, es falso. Es una empresa de transporte por todas sus conductas, y no es que yo lo diga, lo dice el Ministerio del Transporte, lo dice la Superintendencia de Transporte, la dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para avanzar en una legislación, que es lo que se necesita, que todo esto se clarifique legalmente, tenemos un lío, y es que Uber dice que ella no acepta ninguna norma de empresa de servicios públicos porque ella no es una empresa de servicios públicos. Entonces, esto se volvió una sin salida,
porque aquí hay un número inmenso de colombianos que están siendo arruinados por Uber, desempleados y empobrecidos, porque ellos sí cumplen con la Constitución y con la ley. Es obvio que el proceso de la civilización dice que las cosas deben ser legales y deben estar regladas, pero lamentablemente esta empresa se niega a aceptar eso. No es que no se haya querido legislar. En el gobierno anterior legislaron y Uber no se quiso acoger. Se han tramitado otros 2 proyectos de ley anteriores a los actuales y se negó a acogerse a ellos porque es que ella dice que ella no es una empresa de transporte. Entonces ha puesto al país en un callejón sin salida y en una actitud de presionar de manera indebida, a mi juicio, al Estado colombiano. Pues, senador, queríamos escuchar su opinión. No sé si para despedirse le pregunto simplemente, ¿está hoy Uber haciéndole un chantaje a los colombianos? Yo creo que sí, yo creo que está abusando de su poder, abusando de que hay mucha gente que le gusta ese servicio. Yo no discuto que les guste ese servicio y no es, digamos, por definición equivocado que haya plataformas y haya otras formas de contratación. Lo que pasa es que como lo está haciendo Uber, pues está haciéndole un daño inmenso al país y sí, uno puede señalar con claridad que lo que está haciendo es aprovecharse de la influencia política que tiene para proceder de manera indebida. Y a esto se le suman 2 asuntos más que me parecen muy graves. Leer uno en periódicos de importancia nacional, analistas que dicen, no, pero si es que el único problema de Uber es ilegal. Yo le digo esto, Vicky, el acuerdo nacional mínimo que tenemos que tener los colombianos en Colombia es que todos debemos someternos a la Constitución, a la ley. ¿Cómo así que no importa que sea ilegal? Y lo segundo es que esto lo han politizado de mala manera. Usted lo mencionó inicialmente en las redes. Si usted mira lo que está sucediendo, es una especie de carnicería en las redes, no de quienes dan argumentos y dan razones, que eso no tiene problema controvertir, sino un ejercicio de matonería calculada de manera politiquera para impedir que se haga un debate civilizado al respecto. Yo desde ya lo digo, yo no me voy a salir del debate civilizado. No voy a reemplazar mis argumentos y mis razones por mentiras y por canalladas. Ese no es mi estilo y los invito a todos a que actúen con la coherencia mínima en ese sentido. Que este sea un debate que, sin saberse cómo termine, le contribuya al país en el sentido de tramitar las cosas como deben ser, y yo insisto, y respetar la Constitución y la ley. Lo que más le sirve a los trabajadores de Uber es la legalidad. Esa ilegalidad en la que están, por ejemplo, hace que nunca puedan aspirar a tener seguridad social, porque el negocio de Uber es meter el cuento de que es que son socios. No son socios, los está explotando con cobros del 30% sobre la tarifa y se niega a reconocer que son sus empleados como una manera de impedir que tengan seguridad social, que tengan pensiones, que tengan vacaciones pagas. Así no puede ser. Necesitamos un sector todo, el de Uber y el de los taxis amarillos, que funcione con el ordenamiento jurídico colombiano y en el cual pasajeros, propietarios y conductores tengan todos los derechos de ley que se tienen en otros sectores de la economía. Senador, pues 1000 gracias por estar con nosotros en Semana Hoy.